¿Quieres que te diga que estás hermosa? Bueno, una inquietud desde hoy. No sé si Luli todavía está transmitiendo. Ya está transmitiendo. Pero quisiera que ores por el que tenés al lado, ¿sí? Capaz que esto está un poco fuerte, ¿sí? Quiero que ores por el que tenés al lado, ¿sí? ¿Qué te parece si cerramos todos los ojos? Le voy a pedir a los niños, cada niño que se siente con su papá, con su mamá, ¿sí? A todos, empezando desde Ampi. Cada uno con su papá, con su mamá. Y especialmente les voy a pedir a todos los que están con su papá y su mamá que oren por los nenes. ¿Sí? Si te animás a ponerle la mano al que tenés al lado, ¿sí? Si no, no importa, porque esto es espiritual, ¿sí? Vamos a orar. Pero vamos a orar y enfocate en la persona que tenés al lado y empezá a bendecirla, vamos. Empezá a bendecirla. Dios va a poner palabras en tu boca para que la bendigas, para que la desates, para que incrementen bendición. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche oramos, papá, como cuerpo, Señor, por cada uno de los hijos que estamos acá. Oro, Padre, por el que está al lado mío, Señor, lo bendigo. Lo digo a Cristo, a su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna plaga va a tocar su morada. Declaro que ningún mal pensamiento. Declaro que ningún pensamiento de muerte, de frustración, de fracaso, de enfermedad, en el nombre de Jesús va a entrar en su mente. Declaramos, Señor, que el espíritu de la mente renovada esta noche, por tu palabra, por tu verdad, Señor, rechazamos toda mentira de este mundo. Rechazamos toda mentira del sistema, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, profetizo, vienen los mejores tiempos, vienen los mejores tiempos, viene un tiempo de luz sobrenatural y en el nombre de Jesús, en este momento, juntos como cuerpo, oramos por los que están en casa, por los que no vinieron, en el nombre de Jesús, y mandamos una palabra de bendición. Declaramos, Señor, que viene un tiempo de salvación, Señor, y abundancia de tu palabra, Padre Santo, para que ellos puedan escuchar la gloriosa palabra del Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de salvación. Enviamos una palabra de salvación, Señor. Profetizamos como tus hijos que este es el tiempo de oportunidad para la iglesia. Este es el tiempo de oportunidad de incremento para el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, la gente vendrá y se encontrará contigo, Señor. La gente vendrá y se encontrará con el mensaje de tu cruz, con el glorioso mensaje de tu cruz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos disponemos a recibir tu palabra. Nos disponemos a recibir tu palabra en esta noche, Señor. Padre, yo soy tierra fértil para tu palabra, Señor. Soy tierra fértil para tu palabra, Señor. Mi corazón es tierra fértil para tu palabra, Señor. Declaro que tu palabra brota en mi corazón con fuerza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Quiero compartir con vos Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Estuve practicando un chiste, pero no sé si me va a salir porque como que no soy chistosa. No sé, no soy graciosa para contarlo, no sé. Pero bueno, capítulo 1 del libro de Marcos, ¿sí? Versículo 14 y 15 vamos a leer. Después en tu casa, si querés, pueden leer todo el capítulo de Marcos, está muy bueno. ¿Sí?
está muy interesante, sobre todo porque describe que Jesús, después de salir de la cuarentena, no, pero es en serio, es literal. Dice, después de que salió de estar 40 días en el desierto, ¿sí? Dice, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. Y creo que esta es la palabra para este momento específico. El tiempo se cumplió. Eso no quiere decir que nos tenemos que ¿cómo se llama? Entrar en pánico. Pero el tiempo para vos se cumplió. Listo, hasta acá llegaste. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se acercó a tu vida. ¿Sí? Es el tiempo del arrepentimiento y de creer en las buenas noticias. Amén. La palabra arrepentimiento, ¿sí? tiene el origen en el griego, que es metanoia. ¿Sí? Y metanoia es cambio de mente. ¿Sí? Metanoia también describe una situación. Es como si fuera que una persona viene caminando por un camino, ¿sí? Y metanoia es darse vuelta y volverse de ese camino, ¿sí? Metanoia es darse vuelta, es un giro de 180 grados, eso es arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, ¿no? Es el desplazamiento mental efectuado por nuestra conciencia para cambiar, ¿sí? De estado. Metanoia. Y venimos hablando de la salvación y venimos hablando de la renovación en nuestra mente. La renovación en nuestra mente no es pensar bien o pensar positivo, sino que la renovación en nuestra mente se produce a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber metanoia, no puede haber un cambio, ¿sí? Si no hay un verdadero arrepentimiento en mí, yo estoy viviendo un evangelio intelectual. No estoy viviendo un evangelio espiritual, ¿sí? Y estamos en un tiempo donde el evangelio es intelectual. Yo aprendo, desarrollo la palabra, aprendo a desarrollarla, aprendo a cómo transmitirla, aprendo a cómo expresarla, yo aprendo cómo moverme, aprendo, pongo un poco de psicología en la palabra para moverme con la gente, aprendo cómo moverme con la gente, cómo entablar una conversación, pero está todo en la mente. Y nada desciende al espíritu. Nada hace que en mi espíritu haya una transformación real, que en mi interior haya una transformación. Solamente mi mente es transformada, ¿no? Con buenos pensamientos, ¿sí? De repente me encuentro con esta verdad, que Cristo murió por mí y que Él se vuelve mi Salvador, y como yo necesito un Salvador, lo creo, ¿sí? Pero no sigo profundizando en esta verdad, y esta verdad no empieza a traer luz en mi interior. Entonces yo no vivo el arrepentimiento, vivo el arrepentimiento de los pecados que son visibles, de los que son visibles y de los pecados que supuestamente son malos. O sea, está mal matar, entonces no mato, está mal robar, entonces no robo, está mal, ¿no? Pero está mal también pensar mal y sin embargo yo pienso mal, está mal hablar mal y sin embargo yo hablo mal, ¿sí? Yo hablo mal ¿de quién? Y de mí mismo primero. La persona que habla mal de los demás, primero habla mal de sí mismo. Se mira al espejo y habla mal de sí mismo. Y no puede creer en el evangelio, no puede creer en las buenas noticias, no puede creer que Dios lo creó para que exprese su imagen. Y cuando no hay un arrepentimiento, yo me miro al espejo y no puedo creer que Dios se vaya a expresar a través de esto. Sin embargo, en mi cabeza tengo el discurso de lo que voy a decir, pero en el fondo de mi corazón yo no lo puedo creer. Estoy limitado a creer en el evangelio. Entonces arrepentimiento es que yo me dé cuenta de mi error. Que me doy cuenta que tengo que desconectarme del parámetro natural de lo que yo soy, si entro o no entro en lo que este sistema dice que es bueno.
Y empiezo a creerle a Dios que Dios me creó para buenas obras. Y empiezo a creerle a Dios que Él tiene buenas noticias para mí. Empiezo a creerle a Dios que yo puedo entrar en el propósito de Él y cumplirlo. Y disfrutar una vida plena en Cristo. Todos los que estamos acá, la mayoría, en 80% diría, 75 capaz, tienen un llamado y saben que tienen un llamado de parte de Dios. ¿Sí? A ver, todos los que no van a salir, no se ve la cara de nadie, así que yo te animo. Si vos crees que Dios te llamó a algo, levantá la mano. ¿Ves? La mayoría cree que Dios los llamó, que tienen un llamado, pero no se pueden ver dentro del llamado. Lo saben, pero no se pueden ver. No surge una visión espiritual dentro del llamado. Y muchas veces experimentan frustración una y otra vez porque la información está acá en la mente, pero no se hace vida en el espíritu. Entonces necesitamos que realmente la palabra nos alumbre y produzca en nosotros un arrepentimiento, una renovación en nuestra mente. ¿Cómo voy a poder yo salir de las deudas si yo no estoy arrepentido de cómo me administré? ¿No? Nosotros, hace un tiempo estaba hablando con una persona, me comentaba que tenía un montón de deudas, entonces yo le decía, le contaba algo que nosotros hicimos con Gonzalo en un tiempo, empezamos a poner todas las boletas en la mesa y orábamos. Y decíamos, Señor, en la cruz vos te llevaste todas nuestras deudas y nosotros somos libres de deuda. Y es verdad, nosotros orábamos, pero ¿sabes qué? También nos esforzábamos en pagar, o sea, teníamos dinero y pagábamos las deudas. O sea, hay una verdad, nosotros, Cristo te hizo libre de toda deuda y delante del Padre vos no tenés deuda, sos libre de deuda. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad, ahora tenés que aprender a administrarte. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento. Señor, hice mal. Señor, esto lo hice mal. A tu palabra me alumbra, yo lo hice mal. Te pido perdón. Enséñame. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no, el evangelio intelectual lo aprendo, lo predico, pero no lo estoy viviendo. No es una vida que cada vez es más grande y es mayor en mi interior. Es como la sanidad. Lo primero que tiene que ser sano en nosotros es nuestra mente. Porque si nosotros tenemos una mente enferma, no vamos a poder tener nunca un cuerpo sano. Mi mente necesita ser sana para que mi cuerpo pueda vivir la sanidad que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. Necesito renovarme en el espíritu de la mente. Mi mente necesita ser renovada, necesita la salvación alcanzarla por completo. La salvación no es un mensaje que yo recibo en una campaña o recibo por primera vez o me llega por un folleto. La salvación no es un mensaje, la salvación es una vida porque Cristo es la salvación. Cristo es la redención y es una vida, es una persona a la que yo necesito descubrir cada día. A la que yo necesito conocer cada día. Y una faceta fundamental para conocer es que yo me pueda sentar y escucharlo. ¿Cómo lo voy a conocer si yo no me tomo el tiempo de escucharlo? ¿Cómo voy a conocer a Dios si yo no puedo aquietarme y escuchar su voz? Solo quiero orar para decir y salir corriendo porque estoy apurado y llego tarde a donde voy. Y no me puedo tomar un minuto para decirle, bueno, Señor, yo te quiero conocer. Te quiero conocer. Me siento y no escucho nada, ¿no? Bueno, hagamos una escena mental, ¿no? Me siento en la cama y bueno, Señor, hablame, acá estoy. No pasa nada, no pasa nada, pasan unos minutos, no pasa nada. Bueno, Señor, te voy a conocer por tu palabra. Abro la Biblia y bueno,
Después de que Juan fue encarcelado, pues me tengo que ir, necesito aquietarme para poder conocerlo. ¿Sabes qué? Hace un tiempo, lo estoy diciendo todo el tiempo, ya sé que capaz que te cansaste de escucharlo, pero para mí fue tan fuerte. Hace un tiempo estábamos en un discipulado y Gonzalo compartía, no puedo abrir la Biblia sin buscar a Cristo. Cuando yo la abro, tengo que buscarlo. Tengo que creer que lo voy a encontrar. Eso es fundamental, eso cambia tu expectativa. Si vos abrís la Biblia buscando y creyendo que lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Porque Él está disponible para todos los que lo buscan. Es un principio. Este es un principio de vida. El que busca, encuentra. ¿Sí? Todo el mundo lo dice, el que busca, encuentra. Este me está buscando, me va a encontrar. Pero sabes que es un principio divino. El que busca a Cristo lo va a encontrar. El que lo busca en su palabra lo va a encontrar. El que lo busca en la oración lo va a encontrar. Y si yo me muevo en esa fe, los voy a encontrar. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento. O sea, tiene que haber un cambio de mente. Tengo que dejar de pensar que a mí no me pasa nada, que yo nunca encuentro nada, que nunca tengo ninguna experiencia sobrenatural, porque a veces estamos con ese doble ánimo en el corazón. Y necesitamos buscarlo creyendo que lo vamos a encontrar. Romanos 8 es un capítulo de la Biblia impresionante, súper actual, es para este tiempo. Romanos 8 es para estos días. Literalmente, hoy cuando lo leía decía, Señor, esto es impresionante, esto es para este tiempo. Esto se escribió para que lo vivamos los cristianos en estos días. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que creer y sentirnos desafiados que nos tocó vivir en los mejores tiempos de la iglesia. No nos tocó vivir el peor tiempo, ni tenemos que estar atemorizados por los videos que andan circulando. Tenemos que creer que nos tocó vivir en los mejores tiempos. Amén. Y que vamos a ver una manifestación gloriosa de su iglesia. Amén. Hay muchos que van a quedar atrás, es probable, pero ¿sabes qué? Hay muchos que se van a levantar y realmente van a sufrir una metanoia, una transformación. Van a dejar de ser gusanos, ¿sí?, para elevarse en las alturas. Van a dejar de vivir arrastrándose por una bendición y se van a elevar en las alturas. Y van a manifestar la gloriosa verdad de Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación, no hay ninguna sentencia de muerte, no hay ninguna palabra negativa que pueda llegar para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo ya no están sujetos a esta ley física. Amén. Y si hoy mueren, gloria a Dios. Si hoy mueren, se encuentran con su Creador. ¿Y sabes qué? No te tenés que preocupar. Yo sé que a veces los que son padres jóvenes es un tema, porque piensan en sus hijos. Si yo muero hoy, ¿qué pasa con mis hijos? Dios es el padre de tus hijos. Amén. Y si Él es el padre de tus hijos, Él es el proveedor de tus hijos. Y si Él es el proveedor, Él es el protector de tus hijos. Dios no trae a la tierra hijos para que sean huérfanos. Y tenemos que vivir con esa convicción cada día que Dios es el que se encarga de mí, es el que se encarga de mi familia y es el que se encarga de mis hijos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que están en Cristo son libres de fobia, de trauma, de temor. Son libres. ¿Pero para quién? Para los que están en Cristo, en el Espíritu de vida, no en un estado mental. No en un estado mental. A veces vivimos en un estado mental, ¿sí? Pensando todo el tiempo, pensando en cosas espirituales, pero con una mente mundana.
y no vivimos en el Espíritu. La exhortación de la palabra para nosotros es que vivamos en el Espíritu, no en la mente. No maquinando en la mente, no uniendo la palabra con la mente o viendo qué queda mejor con qué combina con qué, sino en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es una vida poderosa, es una vida que ha vencido todos los conflictos que enfrenta la carne. Dice el versículo 2, que la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Si cuando yo estoy en la ley del Espíritu de vida, caerán 1000 y 10.000, pero a mí no me van a llegar, no me van a tocar, porque no hay posibilidad de que el Espíritu se corrompa. Porque el Espíritu es Dios mismo, es la porción de Dios depositada en tu interior. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este versículo me lo enseñó mi amiga Sharon. Un día que se lo tenía que aprender y andaba cantando le puso música al versículo para acordarse. Y yo decía, ¿por qué le hacen aprender esto, no? Pero ¿sabes qué? Porque lo que era imposible, ¿sí?, para la ley, porque era débil por la carne, porque la salvación no la podemos alcanzar por buenas obras. La salvación no la podemos alcanzar por buena conducta, ¿sí? No te van a reducir la pena por buena conducta. El pecado fue condenado en la carne, por eso todos vamos a morir, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que nacemos con una hora, y cuando nacemos también hay una hora para que muramos físicamente, pero nuestra alma, ¿sí?, va a la eternidad. Lo que se define es el alma. Esto que vos ves y que podés tocar al lado o no, le podés pasar codito, ¿sí?, esto es corruptible, esto se termina, pero tu alma, que es la verdadera persona que está dentro tuyo, ¿sí?, eso se define en la eternidad. Si va a pasar, si va a ser transformada y va a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Lo importante es la salvación de tu alma, no de tu carne. Lo importante es vivir a Cristo y que mi alma sea llena de Cristo, no que mi carne la pase bien. Amén. Entonces, tiene que ser claro para mí eso, que no es por buenas obras, ¿sí? No es por buenas obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que sepas hacer, no es por cómo puedes exponer el nuevo pacto. ¿Sabes que hay gente que expone el nuevo pacto de una manera magistral, pero del nuevo pacto vive poco? Gloria a Dios. Sí, uno puede ser que no pueda exponer nada del nuevo pacto, hablando de manera magistral, pero vivirlo todo. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, porque cuando las personas se encuentran con vos, se encuentran con Cristo. Amén. No con un libro. Se encuentran con la vida. Encontrarse con la vida hace la diferencia. Es lo que el mundo está buscando hoy desesperadamente, la vida. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que andan en la carne se la pasan pensando y hablando qué es lo que pasa con este virus, que si van a cesar, que si no van a cesar, que si van a trabajar, que si no van a trabajar, que cómo van a hacer, que cómo van a vivir, que 15 días sin ingresos, ¿cómo hacemos? Los que andan en la carne, ¿sí? Que si cuánta gente se murió, que si cuánta gente se contagió, que si está restringido, si no está restringido, si se puede predicar, si no se puede. ¡Ay, Dios mío! Los que andan en la carne. Que si nos contagiamos, si no nos contagiamos, si te saludo, si no te saludo, si te...
Los que andan en la carne se preocupan por cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu, disciernen que este es un tiempo de oportunidad para la iglesia. Los que andan en el Espíritu disciernen que este es un tiempo de salvación. Los que andan en el Espíritu disciernen que las casas van a ser fortalecidas. Los que andan en el Espíritu disciernen que este es el tiempo de la expresión más fuerte del Hijo sobre la tierra. No importa la oposición que se levante, los que andan en el Espíritu son alumbrados por el Espíritu. Los que andan en el Espíritu tienen paz interior. Y no es porque se metieron en cuarentena que tengo paz. Me hice depósito. No, tengo paz porque Cristo es mi seguridad y Cristo es mi paz. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo estoy en el Espíritu, esa vida que está dentro mío comienza a crecer y el príncipe de paz gobierna mi alma. El príncipe de paz no puede gobernar tu alma si vos andás en la mente y no en el Espíritu. Andás en la mente, en la vanidad de tu mente, acariciando revelaciones en tu mente, pero esas revelaciones que no engendran luz y que no traen arrepentimiento y que no te confrontan, que necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7, ¿no? Sacamos la cuenta de 70 veces 7. Estela me dice 490. Si dividimos 490 en 24 horas, ¿cuánta cantidad de veces tenemos que perdonar en el día? Por hora. No nos alcanza el minuto, tenemos que perdonar. ¿Sabes qué? Esto me hizo pensar cuántas veces en el día nos perdona Dios y nos extiende su gracia y su misericordia. Gloria a Dios. Porque siempre lo vimos como que es costoso para nosotros perdonar así, pero nunca lo vimos como que Él nos perdona así. Y todo el tiempo Él es un manantial continuo de perdón. Un manantial que fluye perdón. Y que su perdón cubre toda esta corrupción de pecado. Toda esta corrupción de pecado, su perdón fluye. Y desde ese perdón que fluye del trono de Dios para vos, de ese perdón podés dar. No de un perdón tuyo, propio, sino del perdón que recibimos del Padre, que fluye perdón continuamente. El versículo 15 del capítulo 8 de Romanos dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de este sistema todo el tiempo quiere mantenerte en esclavitud, quiere mantenerte subyugado, quiere mantenerte atemorizado, pero no recibimos del Padre un espíritu de temor, sino un espíritu que clama, Abba Padre. Un espíritu que clama, sos mi hijo. Un espíritu que clama, sos adoptado. Un espíritu que clama, hay lugar en mi casa para vos. Hay lugar, el Padre te está diciendo, en mi casa hay lugar para vos. En mi casa hay plenitud de gozo para vos. Dice, y el versículo 16 dice, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que sos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando estás en el Espíritu. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos.
Arrepentíos, metanoia, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que venga tiempo de refrigerio. ¿Querés salvación para tu familia? ¿Querés salvación para tu familia? ¿Realmente querés salvación para tu familia? ¿Sí? ¿Amén? No, quiero ir al cielo solito, no la quiero encontrar allá, por favor. ¿Querés salvación para tu familia? Amén. ¿Sí? ¿Hay alguien que vos realmente quieras que sea salvo? Amén. ¿Sí? ¿Hay alguien que te aflige que sea salvo? Entonces primero se salvo vos. Primero se salvo vos. ¿Sí? Y cuando haya un arrepentimiento y haya salvación en tu vida, van a venir tiempos de refrigerio, tiempos deleitosos donde la salvación va a fluir sola. Gloria a Dios. Amén. Hemos malinvertido mucho tiempo en orar por salvación, pero no hemos invertido tiempo en el arrepentimiento y en nuestra conversión. Amén. Creímos que la palabra en nuestra mente era suficiente, pero la palabra tiene que ser vida en mi espíritu. Amén. Vida, vida, vida en mi espíritu. No puedo creer en Dios con una mente mundana. No puedo creer en Dios con una mente mundana, porque la mente mundana todo el tiempo se opone a su verdad, se opone a su realidad. La mente mundana todo el tiempo está reclamando que Dios actúe. Todo el tiempo dice, si Dios es real, ¿por qué no actúa? Si Dios es real, ¿por qué no me sana? Si Dios es real, ¿por qué no se convierte en mi esposo? Si Dios es real, ¿por qué no me prospera? Si Dios es real, ¿por qué no sucede esto? Si Dios es real, ¿por qué se muere tanta gente en el mundo? La mente mundana todo el tiempo está buscando una evidencia de que si Dios es real. Pero ¿sabes qué? Dios es real y esa realidad se vive desde creer en tu espíritu. No, desde creer en tu mente. No puedo seguir creyendo un evangelio intelectual, pues eso no me permite entrar en la verdadera vida del Espíritu. Necesito creer de una manera loca, porque este evangelio para algunos es locura, pero para otros es poder de Dios para salvación. Tengo que creer, si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cómo lo va a hacer? Es un asunto de Él. Yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Gloria a Dios. Si Dios dice que va a haber que si soy salvo, yo voy a ser todo salva, toda mi casa, yo lo creo. Amén. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Es asunto de Él, no me toca a mí. Claro. Si Dios dice que soy sano, yo lo creo. Aunque los síntomas, aunque el médico declare otra cosa, yo lo creo su salvación, creo su sanidad, lo creo, lo profetizo, lo declaro, yo soy el sano y me empiezo a mover como si fuera sano. Yo lo creo, mi mente tiene que ser renovada con esa verdad. Si Dios dice que Él me va a proveer, yo lo creo, entonces me despreocupo. Voy, trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero ya no estoy enfocándome en cómo multiplicar la plata. Yo lo creo, Él se va a encargar, no sé, Él va a hacer que se estire, Dios proveerá como a Él le parezca. Amén. Yo estoy confiando en esa verdad, empiezo a confiar en esa verdad. Esa fe que va contracorriente es la fe que rompe la estructura en tu mente, es la fe que saca fuera la piedra, que hay muchas veces en nuestro corazón hay piedra, hay dureza, que cuando crece la palabra la buscan ahogarla. Pero cuando nosotros crecemos contra corriente, sacamos esa piedra para que la palabra pueda crecer y llevar mucho fruto. Amén. ¿Sabes qué? El trabajo de que la palabra crezca es de Dios. El trabajo de sacar la piedra es tuya. Es tuyo. El trabajo de creer, de poner tu corazón a disposición de creerle a Dios, es tuyo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo mucho tiempo pensé, ¿cómo es los pobres en espíritu? ¿Por qué? Dice, porque ellos verán a... ¿Cómo es los pobres en espíritu? No entiendo cómo es. Los pobres en espíritu son los que siempre están carentes de Dios. Los que dicen, no es suficiente, quiero más. Los pobres en espíritu son los que están dependiendo de Dios para todo. Los pobres en espíritu dicen, Señor, yo no me muevo si vos no me direccionás.
Dependo de vos. Dependo de vos para esto, dependo de vos para aquello. Señor, mi provisión viene de vos. Dependo de vos, dependo para trabajar, dependo para comer, dependo para todo lo que hago, dependo de vos. La persona pobre en espíritu es el que está dependiendo de Dios para todo. Nosotros muchas veces dependemos de Dios para lo que nos resulta imposible, pero para lo que para nosotros es posible, vivimos independientes de Dios. Si para vos no es difícil ir al baño a hacer pipí, no estás pensando que dependes de Dios para ir al baño. Vas y lo haces. Es más, ni lo pensás. No estás pensando, tengo que ir, ¿no? Nada, vas. Necesitamos volvernos dependientes de Dios para todo lo que hagamos. Amén. Para todo. Para todo, para todo, para todo. Dependientes de Él, dependientes de su gracia. Segunda de Corintios 2:9. Perdón, me corrijo. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuáles son las cosas preparadas para los hijos? Cosas que este mundo no conoce. Cosas que no se ven con el ojo, ¿sí? Ni se oyen con este oído natural. Cosas del Espíritu. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Para los que le aman. Son las cosas que Dios preparó para los que le aman. No dice, porque estas cosas súper impresionantes, Dios las preparó para algunos selectos. No, dice, Dios las preparó y se las va a revelar a los que le aman. A los que le aman. Dice, y estas cosas Dios las puso dentro nuestro y nos reveló. Las puso en nuestro espíritu. Y dice, porque el espíritu lo escudriña todo. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? ¿Quién es el que te va a llevar al arrepentimiento? El espíritu de Dios mezclado con tu espíritu es el que todo el tiempo te lleva al arrepentimiento. Es el espíritu de Dios mezclado con tu espíritu es el que te lleva a una verdadera metanoia. Gloria a Dios, sí, Señor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe estas cosas? No, porque para él son locura. Para él son locura. Que realmente no haya ninguna condenación para vos, para este mundo es locura.
Que vos estés en un lugar donde hay virus y no te contagies, para este mundo es locura. No, porque tiene que haber una explicación lógica y necesita, este sistema todo el tiempo para todo le quiere encontrar una explicación lógica. Pero para los hijos de Dios nosotros tenemos que dejar de buscar la lógica y creer en este evangelio de poder. Tengo que creer en este evangelio de poder. Tengo que creer como un niño. Tengo que creer como un niño. Los niños pueden creer cualquier cosa. Tienen la capacidad de creer cualquier cosa. Por eso el reino de los cielos es de ellos, porque ellos pueden creer cualquier cosa. Entonces cuando mi mente empieza a ser renovada y puedo creer como un niño y puedo confiar como un niño, entonces ahí puedo realmente experimentar las cosas espirituales tan grandiosas que Dios tiene preparadas para mí. Porque el hombre espiritual lo discierne todo. El hombre mental no, el hombre intelectual no. El hombre espiritual, el que vive en el espíritu. Porque el que vive en el espíritu lo discierne todo. Porque el que vive en el espíritu puede saber, puede conocer la mente de Cristo. Porque el que vive en el Espíritu ya no es acusado por sus propios pensamientos. Porque el que vive en el Espíritu ya no es acusado por su conciencia. Muchas veces no queremos entrar en intimidad con Dios. No queremos escuchar la voz de Dios porque no queremos escuchar a nuestra conciencia que nos llama al arrepentimiento. Porque todavía creemos que tenemos razón y los demás se equivocan con nosotros. Por eso no queremos oír a Dios. Porque no queremos salir del estado en el que yo tengo la razón. Y sabes que la razón la podés tener, no la podés tener, igual tenés que perdonar. La razón no va a evitar que tu carne tenga que ir a la cruz, que tu ego tenga que ir a la cruz. La razón no va a evitar que tu orgullo tenga que ir a la cruz. Tener la razón. ¿Alguna vez te preguntaste cómo va a ser estar delante de Dios y cuando Dios te pregunte qué pasó con esto, qué hiciste? Vos le vas a decir, no, Señor, lo que pasa es que vos viste que la familia en la que yo estaba, en la iglesia en la que yo estaba, nadie creía en mí, todos me ponían la traba para que yo... Y por eso yo le dije que no al llamado, Señor, me cansaron. Pero vos viste todo lo que ellos me hicieron. ¿Y vos crees que realmente hay un argumento válido que podamos presentar delante de Dios para decirle, no lo hice por esto, no lo hice por aquello? Ante Él, que no, Él no tiene verdad, Él es verdad. Amén. Ante Él que no tiene luz, Él es luz. No va a haber excusa. No va a haber argumento en el que vos te puedas esconder y decirle, no, Señor, no pude por esto, no pude por aquello, no. Nosotros tenemos que volver al origen. Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver al evangelio del arrepentimiento. Al evangelio de la conversión. De una conversión completa, genuina. De no reservarnos nada. No necesitas reservarte un guardadito por si que llegara a pasar mañana. Necesitas entregarte por completo y creer que Él te va a sostener. Amén. Necesitas entregarte por completo y creer que Él te va a sostener. Nuevamente, como al principio, la luz no es para condenar. El hombre espiritual no es el que anda diciendo yo soy espiritual y todos los demás no son espirituales. El hombre espiritual no es el que dice acá hay poco espíritu, allá hay poco. No, el hombre espiritual es el que cuando vos te acercás te puedes encontrar con Cristo. Gloria a Dios. Te puedes encontrar con su vida. Sos conmovido por su vida, por su verdad. Por su verdad, por su gracia, por su amor. Se terminó el tiempo de vivir en una iglesia de acusación. Tenemos que vivir en una iglesia llena de gracia. Amén. Llena de gracia. Llena de verdad. Amén.
llena de gracia, llena de verdad, llena de su amor. No porque andemos haciendo, amando más que, sino amando realmente lo que Dios ama. Movidos por lo que Dios ama. Cautivando el corazón de las personas con el corazón mismo de Dios. No con argumentos, sino con el corazón mismo de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Arrepentimiento, 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 cambio de mente.